Muchas gracias a que nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión de Grupo Megamedia. Es un foro de análisis sobre otro tema de relevancia en la vida de los yucatecos. Estamos enfocándonos a un tema que ha generado amplio debate en las últimas semanas. Esto empezó cuando hace 3 años se advirtió desde las esferas oficiales que el ISSSTEI se enfrentaba a una inminente quiebra, a una quiebra orillada por adeudos y otras situaciones que llevaron a una situación insostenible. Ese debate se agudizó en los últimos días, a raíz de que el 21 de julio pasado se aprobó una nueva ley de seguridad social de los trabajadores del Estado, la ley ISSSTEI. En busca de respuestas a varias interrogantes e inquietudes que se han planteado en torno a este asunto, convocamos a 4 personas que están relacionadas de alguna manera con el ISSSTEI, ya sea desde la operación en su posición de la administración pública o con su visión de académica y social, o desde la parte laboral, la parte sindical. Nos acompaña la maestra Olga Rosas Moya. Ella es secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Muchas gracias, maestra. Está también con nosotros Hervis García Vázquez. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán. Bienvenido, Hervis. Muchas gracias, buen día. Está también con nosotros el profesor Humberto Pacheco Pérez. Él es profesor jubilado, es representante de un movimiento interno del Sindicato de Trabajadores de la Educación, de reivindicación sindical. Buenos días. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Freddy Espadas Sosa. Él es director de la Unidad Mérida de la Universidad Pedagógica Nacional, conocido analista político, agudo observador de la situación social y política del Estado. Muchas gracias, doctor. Gracias a Megamedia por esta gentil invitación. Hecha la presentación, pasamos al tema. Este tema, como dije hace unos momentos, ha generado gran debate. Maestra Olga Rosas, uno de los temas que más se han comentado es el relacionado con los bienes del ISSSTEI. Se dice que poco se sabe del asunto, poco ha trascendido, no se sabe cuáles son, cuál es su monto. Si nos vamos a ese aspecto, ¿cuáles son? Si usted nos podría informar, ¿cuáles son esos bienes? ¿A cuánto ascienden? ¿Y su venta resolvería en parte la situación financiera del ISSSTEI? Muchas gracias, Ángel. Yo creo que es muy importante ponernos un poco en contexto. El diseño de todos los sistemas de pensiones, hay 2 factores o variables claves: la esperanza de vida y la composición por edad de la población. Las 2 son vitales para poder garantizar la sostenibilidad de las pensiones. La primera, la esperanza de vida, es importante a la hora de diseñar un sistema de pensiones porque es la base para estimar el costo de una pensión. Como es sabido, hoy las personas vivimos más que antes. De los 70 para acá se viven 10 años más en promedio. ¿Qué significa esto? Que los costos del sistema de pensiones han resultado más altos de lo que se estimaron inicialmente. Y la segunda variable es el de la composición de la población por edad. ¿Por qué es importante este factor? Porque cuando diseñaron los sistemas de pensiones, la estructura de la población se asemejaba a una pirámide. ¿Qué quiere decir? Que en la base de la pirámide había muchos jóvenes y adultos en edad laboral, y en el pico había pocos adultos mayores. Cuando tienes una estructura de esta forma, es factible y viable diseñar un sistema en el que los trabajadores en activo, que son muchos, paguen las pensiones de los jubilados, que son pocos. Actualmente, la población ha envejecido, por lo que ahora cada vez hay menos trabajadores en activo y por cada persona adulta mayor retirada. En números absolutos, estos sistemas se diseñaron teniendo más de 300 trabajadores activos por cada pensionado. Hoy solo tenemos 4 activos por pensionado. Hoy cada pensión cuesta 80% más, y por el otro lado, las cuotas de trabajadores y el gobierno solo aportan el 50%. ¿Y quién paga ese déficit? Somos todos los yucatecos, es decir, las llamadas
finanzas públicas. Tan solo este año estaremos aportando 350 millones adicionales para subsidiar ese déficit y esta administración tendría que pagar 2.000 millones de pesos. Las siguientes dos administraciones tendrían que pagar respectivamente 7.000 y 10.000 millones de pesos. ¿Pero qué significa eso? 10.000 millones de pesos equivale a 3 veces el presupuesto estatal de todo el sector educativo, 2.4 veces el gasto de todo el sector de seguridad, 5 veces el valor de todo el sector de salud, 2.5 veces el presupuesto de todos los municipios. De ese tamaño es la crisis y no haber aprobado la reforma solo la hubiera hecho más profunda. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, si bien el ISSSTEI aún cuenta con algunos activos de los que podría disponer para esos gastos, es sabido que para el 2027 estos ya no existirían. Para ponerlo en perspectiva, la Reserva Territorial del ISSSTEI, incluyendo sus oficinas, guarderías, terrenos, e incluyendo los terrenos de UCU, suma 3.300 millones de pesos. Y el déficit de las pensiones, considerando únicamente a los pensionados actuales y a los trabajadores activos actuales, o sea, suponiendo que no va a haber ningún trabajador adicional para pensionarse, sumaría el déficit 73.000 millones de pesos. ¿Qué significan 3.360 millones de pesos de ese déficit? Pues representa el 4.6, como podemos observar, no sé si se ve en esta gráfica. Ese es el pedazo del valor de los terrenos respecto al déficit estimado de pensionados y trabajadores activos actuales. El problema del ISSSTEI es un problema estructural y no se solucionaría vendiendo sus activos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Don Hervis, conocimos la posición del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán. Apenas aprobó la nueva ley el 21 de julio. ¿Qué dudas quedan en el sindicato sobre la nueva ley? ¿Qué puntos considera usted que falta por aclarar? Bueno, yo creo que antes que nada hay muchos puntos personales de nuestros compañeros trabajadores. La mayoría de nuestros compañeros que se han acercado al sindicato en relación a esta nueva ley es para plantear cada uno su situación personal. Sobre todo en las dudas de su antigüedad, cómo quedan sus antigüedades, ya que todavía no lo tenemos muy claro. El porcentaje con el cual se van a jubilar o pensionar según sea el caso. Y si tienen sus derechos adquiridos o no los tienen. De ahí muchos pues no han leído la ley, muchos no saben cómo está y se quedan con esas dudas. Se acercan, aquí tratamos de aclararles esas dudas, pero sí, quienes quedaron también con derechos adquiridos, quienes quedaron en la parte de transición. Nosotros somos aproximadamente 2.500 trabajadores entre sindicalizados, jubilados y pensionados. Así que nuestra duda es que cómo queda la situación personal de cada trabajador. Muchas gracias, don Hervis. Le agradecemos. Maestro Humberto Pacheco, hemos conocido, hay que decir, en las últimas semanas sobre todo, muchas opiniones con contenido más que nada político que de fondo sobre este tema. Pero usted, desde su perspectiva, como parte del movimiento magisterial, ¿qué opinión tiene de esta nueva ley? Sí, buenos días. Mira, Ángel, de entrada estamos conscientes de que la ley se tenía que modificar. No aguantaba, era una ley obsoleta, es una ley obsoleta todavía porque todavía no hemos aceptado del todo la nueva. El problema va de inicio porque esta nueva ley solamente va a ser un paliativo. ¿Por qué te digo que va a ser un paliativo? Porque están viendo la manera de cómo se va a recapitalizar el ISSSTEI, pero también
hay que ver cómo no se va a volver a descapitalizar, que eso es muy importante. De nada sirve que yo meta dinero a mi cartera si tiene hueco mi cartera. Se va a ir otra vez nuevamente. ¿Por qué digo esto? Porque creo que faltó una de las apreciaciones en las que el STEI se ha descapitalizado. Es por la falta de aportaciones a tiempo que el Ejecutivo, y hablo del Ejecutivo como institución, no como partido político, el Ejecutivo no ha hecho a tiempo y ha generado una pérdida de los intereses que no se perciben durante 5 o 6 años, y que eso ha producido también quebranto en el STEI. Aquí nosotros estamos pidiendo que se vaya poniendo en orden las ideas, pero también que vaya viendo castigos ejemplares, que no se deje al libre albedrío o con un disculpe usted de que no se vuelva a hacer, ¿no? Entonces, ¿a dónde queremos llegar nosotros? Queremos llegar a que estamos conscientes, repito, como al inicio, estamos conscientes de que esto tiene que venir una nueva ley, pero lo que no estamos conscientes es de que siempre nosotros los trabajadores paguemos. Está el secretario Hervis, no sé qué pudiera él agregar sobre esto, pero yo sí pudiera decir que los sindicatos al día de hoy se han puesto muy tibios. Yo no he visto, con todo respeto para el secretario, yo no he visto que levanten la voz, no he escuchado que levanten la voz para defender verdaderamente los intereses de los trabajadores, para verdaderamente defender los intereses de quienes somos derechohabientes. Gracias, maestro. Habrá oportunidad para que más adelante abundemos en esos puntos que se proponen para corregir. Gracias. Claro. Gracias. Pasamos con el doctor Freddy Espadas. Doctor, siguiendo con el comentario, la pregunta anterior al profesor Pacheco, ¿cuál es su opinión, la opinión de usted sobre esta nueva ley? Bueno, me parece que es un buen esfuerzo inicial para hacer frente a la crisis financiera que vive esta institución, que es la instancia que garante de las prestaciones económicas y sociales de los servidores públicos estatales, y creo yo que de no pocos trabajadores municipales también, ¿verdad? Sin embargo, considero que de origen tiene los siguientes inconvenientes. Uno, se hizo con demasiada premura. Parece que había mucha prisa por parte de la mayoría panista en el Congreso y sus aliados por quedar bien con el Ejecutivo estatal, o más bien se aprecia que hubo una suerte de pacto entre ambos poderes para irse por la vía del fast track. Dos, creo que no se escuchó lo suficiente ni se tomó en cuenta la opinión de los asesores y de los expertos de las distintas organizaciones sindicales. Tres, si comparamos esta ley con la anterior, cuya última reforma data del 30 de septiembre de 2016, es una ley regresiva en algunos aspectos. Por ejemplo, en el artículo 20 se aumentan las cuotas, ya sabemos, que golpea directamente la percepción de los trabajadores, se aumentan las cuotas de estos, quienes aportarán el 15% de su salario de cotización, 13% de los cuales se va a ir al fondo de pensiones y un 2% para el fondo de los servicios médicos, cuando antes las aportaciones eran del 8%. Claro, hay que reconocerse también que las aportaciones de los organismos públicos aumentan del 13.75% que tenían al 21.75% en la nueva ley. De este 21.75, 15.75 se irán al fondo de pensiones. También es positivo señalar que las entidades públicas vayan a aportar el 8% sobre el importe de las jubilaciones. 4. También se establecen criterios lesivos para la obtención de las jubilaciones. Se aumenta la edad para acceder a estas. Así, en el artículo 63 de la ley anterior, se establecía que los servidores públicos adquieren este derecho a la pensión por jubilación necesaria al cumplir 55 años de edad y 15 o más de años de aportaciones, y por jubilación voluntaria cuando hayan alcanzado 30 años de aportaciones sin límite de edad.
claro, también estamos conscientes de que este esquema también debe cambiar, por lo que ha explicado la secretaria con relación a la expectativa de vida que ya se tiene. En la nueva ley se aumenta a 65 años la edad y a 35 los años de cotizaciones para obtener la pensión con el 100% del último salario, aunque hay derecho a jubilación anticipada al cumplir 60 años, siempre y cuando se hayan cotizado durante 35 años. También se establece la pensión por vejez al llegar a los 65 años, a partir de tener 20 años de cotización, cuando antes se podía con 15 años de cotizaciones. Bueno, son algunos ángulos que me parecen tanto lesivos, ¿no? Y 5, en el artículo 51 se da paso a la privatización del otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley, ¿no? Eso ya estaba en la reforma del 16, casi se mantiene igual. Así, por ejemplo, en el caso de los préstamos que estaban y deberían seguir estando a cargo del instituto, pues ahora se abre la posibilidad de que se privatice esta prestación, es decir, se acuda al sector privado para que se otorguen estos préstamos, con lo cual los intereses que antes bien podían servir, ¿no? Los intereses que todos los Doctor, disculpe que le interrumpa en su intervención. ¿Podemos, por favor, a que si puede cerrar su intervención? Sí, ya estoy terminando, es mi última, gracias. Es mi última idea. Sobre los préstamos decía yo, pues estos intereses que se pagaban, que pagamos, por ejemplo, yo en el ISSSTE, ¿no? Pues esos intereses módicos, por supuesto, distintos a los intereses de la usura bancaria, pues van a fortalecer o iban a fortalecer las propias finanzas del mismo instituto. Y ahora no, estos intereses seguramente van a ir a los bolsillos de los prestamistas bancarios. Bueno, es uno de mis primeros comentarios respecto a la primera pregunta. Muchas gracias. Doctor. Don Gervis, Dale. Hemos oído muchas voces, incluso lo hemos oído en este foro de análisis, que dicen que sí era necesaria una reforma en la ley. Es una ley obsoleta, con una situación insostenible. La posición de ustedes como sindicato directamente afectado en el tema, ¿qué proponen para corregir esta situación? Bueno, hemos visto que en uno de los puntos transitorios se habla que el gobierno del Estado va a ir dando una mayor aportación de una manera gradual. Nosotros proponemos de que, pues en vez de que sea gradual, pues pueden ir directo a partir de ahora y dar el 15.75%, que sería de una manera definitiva, y así en vez de que sea de poco a poco, pues que vaya de una vez para poder ayudar a los trabajadores. Nosotros tenemos que ver la situación económica de nuestros compañeros, y aunque esto no figura tampoco en la ley, y que también en la ley del ISSSTE, y que como sea, nuestros compañeros van a salir afectados, pues también aquí, para que no sean tan afectados, también vamos a proponer de que haya un mayor aumento salarial para ellos, para que de esta forma no se les afecte, y también de una forma gradual se les vaya descontando las aportaciones a ustedes. Ya esto ayudaría la bolsa de nuestros compañeros, ayudaría a que ellos no sientan este descuento que se les va a ir haciendo por parte del ISSSTE, esa aportación que se les va a ir descontando. Y si ellos tuvieran un mejor sueldo, yo creo que no habría mayor problema. Gracias, Gervis. Lo que usted me dice entonces es de que mayor ingreso salarial para que de esa manera puedan absorber los aumentos de cuotas. ¿Es así? Es correcto. Apoyar a todos nuestros compañeros de una manera económica en sus sueldos quincenales mientras ellos estén activos. Muchas gracias. Maestra Olga Rosas, uno de los puntos de mayor polémica ha sido el relacionado con quiénes fueron los causantes del quebranto económico del ISSSTE. Se ha mencionado mucho los adeudos que dejaron las administraciones anteriores, las dos administraciones que precedieron a la actual. ¿Qué nos garantiza a todos los yucatecos, no solo a los trabajadores del Estado, qué nos garantiza que la nueva ley
que nos garantiza que no será utilizado el ISSSTE como caja chica de los gobiernos. ¿Quién vigilará que se cumplan esas disposiciones de que aporten sus cuotas en tiempo y forma? Mira, la ley del ISSSTE incluye restricciones muy claras para la aplicación y el manejo de los recursos. Estas restricciones están establecidas en los artículos 44, 45, 46 y 47, como son, por ejemplo, registrar en una cuenta específica los recursos para el pago de pensiones, etiquetar los recursos de las cuotas al pago de pensiones y otras prestaciones sociales, destinar al fondo de pensiones la venta de bienes, limitar el gasto administrativo al 7.5%, publicar toda la información financiera. Todos los yucatecos pueden consultarla. También establece que en caso de haber remanentes, el instituto deberá destinar esos recursos a las reservas del fondo de pensiones o del servicio médico. Y lo más importante, todas las decisiones financieras del ISSSTE las aprueba el Consejo Directivo del ISSSTE, conformado por un representante de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por funcionarios de diversas dependencias. Adicionalmente, estos límites y restricciones son totalmente auditables por la Auditoría Superior del Estado. Creo que es importante dar a conocer que todas las personas que quieran conocer cómo quedaron y cómo les afecta o cómo les impacta las modificaciones a la ley del ISSSTE, pueden acercarse al ISSSTE a ver cómo quedó. Incluso se estaba trabajando, creo que ya está, un portal para poder, como un simulador para ver cómo queda tu pensión. Asimismo, se pueden acercar a sus áreas de recursos humanos para conocer cuál es su situación. Y lo que comenta el Herlis, sin duda se tomará en cuenta para no afectar el ingreso de los trabajadores. Muchas gracias, secretaria. Doctor Freddy Espadas, siguiendo con el contenido de la pregunta que le plantea la secretaria, ¿usted considera que esta nueva ley es una medicina de todo para resolver todos los problemas del instituto? Y si hay garantía de blindaje contra el mal uso de los recursos económicos. Bueno, realmente el tema es muy complejo, ¿no? Todos los problemas de las pensiones es un problema mundial, tal vez, ¿no? Sobre todo por las políticas neoliberales que tienden a concentrar la riqueza y el ingreso en unas cuantas manos, ¿no? Entonces, es producto de, ¿no? Como ha reconocido el gobierno del Estado mismo, esta ley, que me parece un buen inicio, desde luego, no todo está mal, tampoco podemos hacer un juicio flamígero al respecto, ¿no? Pero dada la magnitud, como ha explicado la secretaria Rosas, sobre la crisis que es estructural, es un paliativo, como ya te ha dicho aquí, para esta crisis que afronta el instituto. Sobre el blindaje para el mal uso de los recursos, pues no hay blindaje en la ley realmente, ¿no? No sé si debe haber un blindaje en la ley, pero tal vez pudieron haber incluido sanciones claras que enfrentarían a los servidores públicos del propio instituto que incurran en malos manejos y a los servidores públicos de los organismos obligados cuando no enteren al instituto las aportaciones en tiempo y forma. Nada de esto hay, ¿no? Recuerden que precisamente lo que ocurrió, uno de los factores de corrupción en los gobiernos estatales anteriores fue justamente que las entidades que retenían las cuotas, más las que debían aportar ellas mismas por mandato de ley, pues no lo hacían, se desviaban estos recursos, ¿no? Y con la complacencia del Ejecutivo en turno, por supuesto, ¿no? Entonces, pero por lo demás el blindaje creo yo que debe provenir del flamante sistema estatal anticorrupción, pero desgraciadamente es un costoso monstruo burocrático que en realidad no sirve para nada, solo para gastar dinero, solo sirve para encubrir la corrupción, o sea, se ha vuelto su antítesis el sistema estatal, ¿no?
sin que la sociedad se haya decidido hacer nada a este respecto. Entonces, bueno, pues sí, debió haberse hecho esta previsión en la norma, y pues la sociedad tiene que ser vigilante de que esto no vaya a ocurrir. Ya sobre los que desviaron o desfalcaron, pues después se va a comentar, desde luego, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. De nada. Muchas gracias, doctor. Profesor Humberto Pacheco, ustedes como parte afectada por los alcances de la ley, ¿qué proponen para corregir la situación? Sí, mira, en definitiva nosotros hicimos en nuestra propuesta que presentamos al Congreso, poníamos tres puntos medulares. La primera era la nivelación en el Consejo para la toma de decisiones. Porque si bien hay la intervención del sindicato de burócratas y la intervención del sindicato de trabajadores de la educación, los demás, que si no me equivoco son 5 o 6 personas más que conforman el consejo directivo, son parte del gobierno en turno. Y vemos que hay mucha diferencia y siempre son cabildeados, ¿no? En el mejor de los casos. Por eso pedimos nosotros que se nivelen las fuerzas para las tomas de decisiones. En segunda, nosotros proponemos apoyarnos en órganos externos para hacer auditorías permanentes o auditorías predispuestas para que tengamos de afuera el verdadero, cómo están realmente las finanzas del ISSSTEI. Hasta hoy, no me va a dejar mentir la historia, hasta hoy todas las auditorías que se han hecho, pues primero que nada ignoramos cuáles han sido los resultados, pero pues no se necesita ser economista para ver que los resultados han sido pésimos, por eso está en la quiebra el ISSSTEI. Entonces nosotros proponemos un órgano externo que nos apoye y nos ayude haciendo esas auditorías. Y tercero, como dije en un principio y reafirmó don Freddy Espadas, tiene que haber castigos ejemplares para cualquier funcionario que malverse los fondos del instituto. Estamos hablando de fondos de los trabajadores, estamos hablando de la última etapa de nuestra vida, que queremos pasarla con certidumbre, queremos pasarlas tranquilas, y no se vale que por cuestiones políticas se ejerzan esos dineros que deben ir al ISSSTEI en otras cosas. Pero también, efectivamente, esas cuotas que no entran a tiempo, como dije en un principio, nos causan un problema de economías muy fuertes que durante 6 años al final dan lo que lleva o lo que conlleva al adeudo que tienen de cuotas. Sí, pero los intereses no los proporcionan. Y si metemos los intereses de 6 años, vemos que ese dinero pues, es bastante considerable. Esos 3 puntos creo que son medulares, más los que se puedan poner aparte, pero son medulares para que tengamos más o menos una certidumbre, porque como dije en un principio, de nada nos sirve tratar de empezar a meter nuevamente finanzas sanas al instituto si no ponemos castigos ejemplares para que vengan funcionarios y que tengan todo el poder para ejercer esas finanzas en otras cosas que no le competen al instituto. Gracias, profesor. Aprovechando que estamos con usted, le planteo la siguiente pregunta. Claro. Durante el proceso para el cambio de la ley, ¿les acercaron, les consultaron a ustedes? ¿Hubo algún acercamiento? ¿En algún momento hubo pláticas? Mira, te voy a dar mi punto de vista con todo respeto para las autoridades legislativas, ejecutivas y sindicales. Yo creo, vimos más bien, que esto ya estaba todo previsto. Esto solo fue pues un circo mediático en el cual se invitaron agentes para poder darle ese tinte democrático de consulta. ¿Por qué lo digo? Porque tuve la oportunidad de escuchar
los planteamientos de los diferentes sindicatos y agrupaciones que entraron, que les permitieron entrar, porque nosotros no nos permitieron la entrada, y veo con tristeza de que de todos los planteamientos que al menos alcancé a escuchar, ninguno fue puesto al interior de la nueva ley, ¿no? Nosotros tuvimos que acercarnos diputado por diputado, y ahí tengo que reconocer que el presidente de la comisión, el diputado Crescencio, nos recibió y nos aceptó el documento en donde planteábamos nosotros nuestras inquietudes y poníamos nuestros puntos de vista sobre la mesa para coadyuvar al mejoramiento de esta nueva ley. A nosotros nos causa mucha inquietud de que a la 1:00 p.m. del jueves se haya aceptado la ley y se haya votado para aceptar la ley, y que a las 3:00 p.m. ya se haya publicado en el diario oficial. O sea, eso nos da que pensar de que todo ya estaba cocinado. O sea, esto ya venía porque venía. Y en las declaraciones que hizo el Ejecutivo, él lo dijo, esto viene porque viene. Entonces, para mí, repito, ya para finalizar, para mí esto ya estaba listo, esto ya estaba cocinado y simplemente se le dio el tinte democrático. Muchas gracias, profesor. Don Gervis, ustedes, el sindicato que usted dirige, ¿fue consultado? ¿Tomaron en cuenta sus inquietudes, sus aportaciones? En su momento nosotros no solamente participamos la invitación que nos hizo el Congreso y además a solicitud de nosotros, no solo participamos allá, sino que también de una manera escrita enviamos algunos puntos para ver que se tomen en cuenta. En ese, pues nosotros pedíamos que se tomen en cuenta los derechos adquiridos de nuestros compañeros, que también fue tomado en cuenta, y también varias agrupaciones propusieron lo mismo. También hablamos de lo que vienen siendo que no se ponga en la ley de que la desaparición de los diferentes CADI o centros de asistencia infantil para niños, yo creo que es importante que sigan funcionando para el bienestar de nuestros compañeros que laboran, para la facilidad de ellos y puedan trabajar y tengan un lugar donde llegar a su futuro. También propusimos lo que viene siendo el cierre de las tiendas del ISTEI, que nos queda una tienda, y en esa tienda proponer que hayan unas tarjetas en donde pueda ser abierta la compra con los vales del ISTEI en diferentes cadenas comerciales, y ya no solamente en la tienda del ISTEI. Esa es una de las propuestas que yo creo que ayudaría mucho a nuestros compañeros. Y así como esto, podemos hablar que fueron tomadas en cuenta algunas de ellas. Ahorita nada más estamos esperando que se tomen en cuenta las otras, como es la de estos vales del ISTEI, que sea abierto a las demás tiendas, y ya no veríamos el caso de que siga abierta la que tiene el ISTEI, ya que muchas veces pues la gente ya no tiene el deseo de seguir comprando algo, pero sí sería en beneficio para ellos que puedan comprar en cualquier tienda con una nueva tarjeta. Y también se toma en cuenta de que nosotros pedimos de que todo el pago a nuestros compañeros jubilados y pensionados sea por medio de salario mínimo y no por uno. Hasta aquí pues todo esto pues ha estado tomándose en cuenta. Todavía estamos en espera de que se tomen en cuenta los que ya propusimos en su momento al Congreso del Estado. Muchas gracias, secretario. Maestra Olga Rosas, usted habló hace un momento de las aportaciones extraordinarias que ha tenido que hacer el Ejecutivo para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones, ¿no? Para no ponerlas en riesgo. Además de esas aportaciones extraordinarias, el gobierno del Estado ha cubierto deudas de gobiernos anteriores, está al día en sus cuotas.
Creo que es algo muy importante lo que mencionas, Ángel. Todas las dependencias están al día en el pago de sus cuotas. Quiero decirte que esto desde el día 1 ha sido de interés del gobernador y el gobernador le da seguimiento a este tema de estar al día en las cuotas. Así que al día de hoy todas las dependencias, todas las entidades están al día en el pago de sus cuotas. Respecto a la deuda histórica, como saben, el gobierno anterior pagó con terrenos esos adeudos, digo, para decirlo coloquialmente, ¿no? Actualmente se está trabajando en monetizar dichos bienes, hablo de la Reserva Territorial de México. Y respecto a los adeudos en cuotas del gobierno anterior, cuando entramos en el 2018, había adeudo también en cuotas del gobierno anterior, no tan dramáticas como la anterior. Se han firmado convenios de pago entre el instituto y varias entidades que adeudan, y esta era un adeudo que ascendía aproximadamente a 42 millones de pesos, de los cuales pues las entidades han ido pagando de sus recursos hasta llegar más o menos actualmente a un 40%, ¿no? Y pues lo siguen pagando para abatir ese adeudo, y pues espera que antes de terminar esta administración se logre pagar ese adeudo de cuotas que heredó el gobierno anterior. También quiero mencionar que por supuesto que se pagan intereses. Cuando una entidad se atrasa en sus pagos, deben de pagar 1.5 mensual que se va acumulando hasta que se cumpla el pago. Eso es todo. Muchas gracias, secretaria. Doctor Freddy Espadas, hace un momento tocó este punto, pero queremos abundar en él. ¿Usted considera que se debe proceder contra las administraciones anteriores que no cumplieron con entregar sus aportaciones al instituto? Perdón, no lo oímos, doctor. Perdón, desde luego, no podemos hacer borrón y cuenta nuevo, aunque todo apunta a eso. Me parece que el Ejecutivo Estatal ha sido ciertamente omiso ante estas graves irregularidades que las autoridades estatales anteriores cometieron en agravio del patrimonio económico del ISSSTE, que constituye una de las causas, no la única, tal vez, ¿verdad?, pero sí muy importante, del quebranto económico del ISSSTE. Entonces pienso que se deben reactivar las investigaciones a este respecto y fincar las responsabilidades para que devuelvan al ISSSTE lo desfalcado o desfiado, ¿no? Pues haya habido guardado silencio el Ejecutivo, y sería muy bueno saber qué piensa la secretaria al respecto y qué piensa el gobernador. También pienso que debió preverse en la nueva ley algún transitorio para someter a revisión y en su caso a realizar la cancelación o adecuación de las irregulares y jugosas pensiones que se otorgaron en los gobiernos de Cervera Pacheco, Ivonne Ortega y Rolando Zapata. Esto está muy bien documentado y son una sangría, ¿no? Hay gente que trabajó 10, 15 años con pensiones de 40 y 50 mil pesos mensuales. No, digo, eso es una ilegalidad y una inmoralidad que ahí está quedando como si nada, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hasta donde podemos percibir, no hay voluntad política para hacer esto y se prefirió cargar la mano a los trabajadores activos y en retiro, como aquí se ha señalado. Muchas gracias, doctor. Don Gervis, hay sectores que se han pronunciado con acciones legales contra la nueva ley. ¿En el sindicato ha habido alguna posición al respecto? ¿Planean hacer alguna acción de ese tipo? Bueno, nosotros como sindicato tenemos que actuar con responsabilidad. No podemos decirle a nuestros compañeros vamos a actuar de esta manera cuando nosotros somos los que nos vamos a correr. Tenemos la obligación de brindar asesoría legal a todos nuestros compañeros que lo soliciten, pero en base a una información precisa sobre cómo la ley nos afecta a todos. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras se les informa cuál es la situación legal. Nosotros tenemos a un grupo de abogados. Estamos viendo que hay movimientos en diferentes dependencias, todos los que también nos soliciten asesoría legal. Como digo, los acercamos con nuestros
abogados y ellos son los que ya saben cómo está la ley y ya saben cuál es el problema personal de cada quien. Y en su momento, si es necesario que nosotros tomemos las acciones legales, también lo vamos a hacer, pero siempre lo vamos a hacer de una manera responsable para que no después nada más nos amontonemos, hagamos bulla y listo, ahí quedó. Hay que hacerlo de manera responsable. Y también quiero agradecer a la secretaria, aprovechando este momento, pues el que vayan a tomar en cuenta el aumento salarial para nuestros compañeros, ya que esto sí nos va a ayudar a todos y nuestros compañeros van a sentirse también agradecidos de que tengan un buen aumento salarial, porque la bolsa, pues cuando se nos afecta, pues realmente no nos perjudica a nosotros solamente como trabajadores, sino que perjudica a la familia, a los hijos. Así que tomar en cuenta el que haya un buen aumento salarial, pues también se agradece. Así que muchas gracias a la licenciada Olga Rojas y ojalá que dentro de poco veamos de qué manera vamos ayudando a nuestros compañeros. Muy bien, Geddes. Gracias. Profesor Humberto Pacheco, además de las acciones legales que han emprendido muchos sectores de todo el magisterio, ustedes como movimiento también han planeado alguna acción adicional a la legal. Perdón, su micrófono, profesor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Perdón. Les decía que lo principal es irnos por el medio legal. Estamos en pláticas con diferentes agrupaciones con las que hemos estado llegando a acuerdos, y aquellos que le apostaban que el magisterio y que los trabajadores de educación no íbamos a tomar acuerdos, ni íbamos a llegar a acuerdos, les digo que fallaron. Hoy estamos reagrupándonos, somos un buen número de agrupaciones, somos 6 agrupaciones que estamos ya en pláticas, que de hecho mañana vamos a tener un evento en la Secretaría de Educación a las 10 de la mañana, pero también estamos llegando a acuerdos referente al ISTEI. Yo sí quisiera puntualizar de que hay en el ámbito legal, hay sus tiempos perentorios y que no podemos darnos el lujo de esperar tanto tiempo para poder actuar. Hoy en día estamos en pláticas con amigos abogados que nos están asesorando para los amparos y hay grupos que están levantando firmas para hacer un referéndum de todo lo que se pueda hacer para que podamos nosotros combatir la retroactividad de la ley, que eso es lo principal que es el principal desacuerdo que tenemos, esa retroactividad con la que fue aplicada, porque tenemos derechos adquiridos desde el primer momento que empezamos a cotizar. Esos son los derechos adquiridos. No se necesita tener 29 o 30 años para tener derechos adquiridos. Los derechos se adquieren en el momento que empiezo a dar mi primera cotización. Eso es lo que no estamos de acuerdo, que siempre por la parte más delgada se rompe el hilo. Entonces vamos a seguir nosotros con en diferentes instancias, con mucho respeto, pero con mucha energía, tratando de exigir de que esa retroactividad desaparezca. Eso es lo que más nos está perjudicando, eso es lo que más nos va a lastimar a los trabajadores, porque no solamente nos castiga con la edad, con el tiempo de cotización, sino también con las cotizaciones. El pensar de subir las cuotas de un 8 a un 15% es casi el doble que nos vamos a tener que empezar a cotizar. Y eso hay trabajadores que no les va a hacer tanta mella por lo que ganan, pero hay trabajadores, los manuales, que el decir que en lugar de cotizar el 8, van a cotizar el 15, sí va a ser media. Y ahí sí es en perjuicio de los trabajadores. Por eso, ojalá que nuestro sindicato, y hablo del Sindicato de Trabajadores de la Educación, se una a esto. Lo dudo mucho porque pues, hasta hoy está desaparecido todo el sindicato, todos los líderes, pero ojalá que tomen conciencia de esto, porque ellos también van a ser jubilados, ellos no van a estar todo el tiempo en un sindicato. Y repito,
vamos a tener estrategias también, no solamente legales, que en su momento los vamos a dar a conocer. Muchas gracias, profesor. Secretaria, en la nueva ley se considera el pago de las futuras jubilaciones con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿No es esto un disfraz de las sumas, como dicen algunas voces? ¿O por qué no se decidió hacerlo en salarios mínimos? Mira, creo que es algo muy importante. El pago de las futuras pensiones y jubilaciones se hará como hasta ahora con base al salario regulador y a la antigüedad del trabajador. Es conocido de todos que el salario mínimo no siempre aumenta al mismo ritmo que la inflación. Desde la crisis de los 80s, el salario mínimo perdió poder adquisitivo y para 1995 ya había perdido 66% del valor que tenía en 1980. De hecho, aquí preparamos esta gráfica para ver cómo se comporta el salario mínimo respecto a la inflación. Entonces, por eso no consideramos, fíjense cómo hay años en donde pues es brutal la pérdida del valor adquisitivo. Por ello, no solo es necesario, sino también es conveniente garantizar que las pensiones no pierdan valor ante la inflación. Esto se garantiza con esta reforma y por ello se usará el indicador de la inflación, que es el INPC, para las actualizaciones anuales de pensiones y jubilaciones, con el fin de que las personas jubiladas, como dijimos antes, mantengan su poder adquisitivo y no dependan del salario mínimo, donde intervienen otras variables que no siempre mantienen el mismo poder adquisitivo. Muchas gracias, secretaria. Cerramos estas preguntas, este ciclo de preguntas, con el doctor Freddy Espadas. Doctor, dentro del gobierno y también de fuera, algunas instituciones financieras principalmente han sostenido que la quiebra del ISSSTEI podría afectar, la eventual quiebra del ISSSTEI podría afectar la buena marcha de la administración pública, que afectaría a los servicios públicos. ¿Qué opina usted de este punto? Sí, desde luego, creo que es indispensable evitar, contener, ¿verdad? Evitar que se ahonde más la quiebra de este organismo, que vale recordar que es una herencia altamente positiva del gobierno progresista que presidió el doctor Francisco Luna Cano. Recordemos que el ISSSTEI fue creado mediante el decreto 68 publicado el 10 de septiembre del 76 en el Diario Oficial del Estado y que ahora ha sido obviamente abrogada con la nueva ley, ¿no? Entonces, pues en la actualidad el ISSSTEI atiende a algo así como 32,000 trabajadores, algo así, la secretaria seguramente tendrá el dato más preciso, y poco más de 6,000 pensionados y jubilados, aproximadamente, en números redondos. La quiebra del ISSSTEI afectaría directamente el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales a que tienen derecho los trabajadores estatales y municipales y pondría en un hilo la continuidad en el pago de las pensiones que le corresponden al personal en retiro. Todo esto probablemente genere un escenario de protesta social de los trabajadores afectados, que a su vez podría afectar el adecuado funcionamiento de la administración estatal en los tres poderes, ¿verdad? Desde luego esto no es un escenario deseable, ¿no? Tampoco es una visión apocalíptica, sino es una posibilidad que tenemos que evitar para bien de todos, ¿no? Yo en mi comentario final me referiré a la idea de la necesaria recapitalización del ISSSTEI, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay que tener presente esta posibilidad. Repito, no es deseable bajo ningún concepto. Muchas gracias, doctor. Pues lamentablemente el tiempo se nos agota, llegamos al final. Quisiera que por favor cerráramos
la presentación o este ejercicio tan interesante con unas opiniones que no sean de más de un minuto, por favor, para cerrar sus posturas finales sobre este tema. Sí, por favor. Empezamos con usted, secretaria. Muchas gracias. Pues yo quisiera reiterar que el tema del sistema de pensiones aquí y en el mundo entero, pues no es privativo, es un tema estructural, dado la variación que tienen, pues las dos variables más importantes que afectan al sistema de pensiones, que son la esperanza de vida y la composición de la población, lo que se le llama la pirámide poblacional. Es un tema estructural, básicamente. En los activos con los que cuenta actualmente el ISSSTE, como he mencionado, representan no más del 4% del valor del déficit de las pensiones de los actuales trabajadores y de los ya pensionados. Asimismo, reiterar que este gobierno, esta administración, está cumpliendo a tiempo con el pago de todas sus aportaciones y que las modificaciones, el impacto que puedan tener las modificaciones en la ley, en el ingreso de los trabajadores, pues se tomará en cuenta para el próximo año, para que no sea un impacto oneroso para los trabajadores. Muchas gracias. Agradezco, secretaria. Don Gervis, si desea cerrar con una postura breve, por favor. Pues nada más que sepan todos nuestros compañeros que en los temas que a ellos les interesen o afecten, como sindicatos siempre vamos a estar presentes para apoyar. Y aquí pues agradecerle al Grupo Megamedia esta invitación y a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias, don Gervis. Profesor Pacheco, si desea cerrar con una postura, por favor. Sí, pues antes que nada agradecerle a la secretaria el haber accedido a participar, al secretario, a Gervis, al señor Espadas y a Megamedia por propiciar este pequeño ejercicio, ¿no? Y para terminar, pues sí, recalcar de que nosotros vamos a seguir en la lucha porque no estamos de acuerdo en muchas de las posiciones en los articulados que se pusieron en la ley. Pero, repito, sobre todo en la retroactividad y en el deterioro de los derechos adquiridos con antelación, ¿no? Entonces, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a ir hasta donde tengamos que ir. Estamos reunidos, estamos platicando con diferentes agrupaciones y creo que la verdad no estamos cerrados en que esto cambie. Lo que estamos cerrados es en que venga en perjuicio de los mismos trabajadores. Gracias, profesor. Doctor Freddy Espadas, su posición final. Un minuto, por favor, cuando mucho. Sí, gracias, Ángel. Bueno, como decía, creo que la recapitalización del ISSSTE y la restitución de su carácter viable y sostenible, que lo tuvo, porque fue sostenible el ISSSTE, hasta mantenía pensiones dinámicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero bueno, ya se analizó todo esto de la crisis. Creo que en este esfuerzo de recapitalización todos los actores involucrados deben contribuir al máximo en esta tarea. A lo mejor una fuerte inyección financiera por parte del Ejecutivo, probablemente a través de algún empréstito, pues se han hecho empréstitos para otras cosas, y tomando el importe que se va a pagar por la venta del predio que ocupara Normal Menéndez de la Peña, estas medidas, podrían significar un golpe de timón para el rescate del ISSSTE y para la tranquilidad de sus trabajadores activos y en retiro. Y finalmente diría que tal vez sostener las tiendas ya no sea lo adecuado, ¿verdad? También fuera un foco de botín, como un botín de la politiquería, ya sabemos. Me pronuncio también por la preservación de la propiedad social representada por el centro vacacional del ISSSTE, ¿sí? Para que se maneje con honestidad, se dé un relanzamiento, que este centro puede obtener utilidades modestas que oxigenen un poco las finanzas del instituto. No estoy a favor de que se venda el centro vacacional, porque bien manejado no tiene que ser sinónimo de corrupción. Bien manejado y bien fiscalizado por el propio gobierno y por la sociedad, este centro vacacional, repito, puede ser para disfrute no solo de los trabajadores del Estado y municipales, sino de
otros sectores populares que pudieran acceder a precios módicos. Bueno, con eso me gustaría cerrar y, por supuesto, es de interés general, es de interés social rescatar el ISSSTEI. Hay que hacer el gran esfuerzo para lograrlo. Muchas gracias. De esta forma llegamos al final de este interesantísimo ejercicio. Sin duda quedan muchos temas, muchos puntos pendientes. Ya tendremos oportunidad de abordarlos en alguna próxima ocasión. Le agradecemos la presencia y participación de la maestra Olga Rosas, del profesor Humberto Pacheco, del secretario general Hervis García y del doctor Freddy Espadas. Muchas gracias por su participación. Agradecemos también a las personas que nos prestaron su atención en las plataformas de Grupo Megamedia. Les invitamos a compartirnos sus opiniones y a seguir la síntesis y el seguimiento que daremos a este caso en nuestras distintas plataformas. Muchas gracias.